¿Qué les diría San Agustín de Hipona hoy a los que acusan a la Iglesia Católica de ser pagana pero se aferran a la Biblia como única autoridad? Sin duda, con la agudeza con que refutó a los herejes maniqueos de su tiempo, les diría algo como esto. Bien, veamos qué me enseñan quienes dicen que la Iglesia Católica es pagana. Analicemos esa Biblia a la que ustedes se aferran como única autoridad, donde se encuentra todo lo que supuestamente creen. Cuando, en mi búsqueda de la verdad, me mostraban las Escrituras, ustedes afirmaban que únicamente allí estaba la verdadera fe, ignorando siglos de tradición cristiana. Comienzan así: toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Les pido que consideren con atención mi pregunta. Yo no veo cómo esa Biblia llegó a ser su única autoridad sin la mediación de la Iglesia. Les suplico que no se enojen y no comiencen a maldecirme. Saben que mi intención es comprender la coherencia de sus argumentos. Pregunto entonces, ¿quién recopiló, seleccionó y autenticó esos libros que ustedes llaman la Biblia? Ustedes responden, Dios mismo inspiró cada palabra y no necesitó de la Iglesia. Yo no lo creo. Y con eso, su argumento se tambalea. Me presentan la Biblia como la fuente de toda verdad, pero ignoran que esa misma Biblia fue definida, conservada y transmitida por la Iglesia, que ahora acusan de pagana. Quizás me lean versículos sobre la suficiencia de la Escritura, pero ¿qué harían si se encontraran con alguien que cuestiona la autoridad misma de esos libros, preguntando quién decidió cuáles eran inspirados y cuáles no? ¿Qué responderían si esa persona dijera, ¿por qué he de creer en este canon bíblico y no en otros textos antiguos con pretensiones similares? Yo sinceramente no creería en la autoridad de esa Biblia si no me impulsara a ello la autoridad de la Iglesia Católica, la misma que ustedes desprecian. Entonces, si aceptan la Biblia como palabra de Dios, ¿por qué rechazan la autoridad de la Iglesia que la hizo posible? Elijan lo que quieran. Si dicen, aceptamos la Biblia, pero rechazamos las tradiciones paganas añadidas por la Iglesia, ¿quién les dice qué tradiciones son cristianas y cuáles son paganas, sino la misma Iglesia que estudió, interpretó y vivió esas Escrituras? Por tanto, aceptando la Biblia, reconocen, aunque no lo admitan, la autoridad de la Iglesia que la definió. Si dicen, rechazamos la Iglesia Católica porque es pagana, pero aceptamos la Biblia porque es palabra de Dios, no obran coherentemente al basar su fe en un libro cuyo canon fue definido por esa misma Iglesia que desprecian. Si en cambio dicen, hicieron bien los primeros cristianos en recopilar los libros inspirados, pero se desviaron al desarrollar tradiciones y doctrinas posteriores, ¿me creen tan ingenuo como para aceptar su juicio selectivo sobre la historia de la fe, sin ofrecerme una autoridad superior a la de la Iglesia primitiva que ustedes mismos reconocen al aceptar su Biblia? Mi razonamiento es mucho más justo y lógico al reconocer la autoridad de la Iglesia que me entregó la Biblia, a no ser que, en vez de citar versículos sueltos, me demuestren con evidencia clara cómo pueden aceptar la Escritura sin aceptar la Iglesia que la custodió. En consecuencia, si van a darme alguna razón, dejen de lado la mera cita bíblica. Si se aferran solo a la Biblia, yo me aferraré a la Iglesia por cuya autoridad recibí esa Biblia, y por cuya autoridad no puedo aceptar sus ataques. Porque si, casualmente, hallaran en la Biblia una condena explícita de toda tradición y del magisterio de la Iglesia, tendrían que restarle autoridad al mismo libro que fue definido por esa Iglesia. Pero disminuida esa autoridad, tampoco podría yo creer en la Biblia, puesto que la recibí por mediación de la Iglesia que ustedes llaman pagana. Y así, ningún valor tendrá para mí su interpretación selectiva de las Escrituras. Por tanto, si en la Biblia no se dice con claridad cómo interpretarla sin la guía de la Iglesia, le creeré antes a la Iglesia que me la dio que a sus interpretaciones individuales. Y si acaso encuentran una condena general a la Iglesia en esa misma Biblia, no creeré ni a ustedes ni a su interpretación, porque esa Escritura me fue transmitida por la Iglesia a la que ustedes rechazan. Pero lejos de mí rechazar la Escritura, creyendo en ella, reconozco con mayor razón la autoridad de la Iglesia que la preservó, la canonizó y la interpretó fielmente por siglos. Y por eso, creyendo en la Biblia, no puedo creerles a ustedes.
inspirado en réplica a la carta llamada Del Fundamento, número 5, escrita por San Agustín de Hipona en torno al año 395. Desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación, te saluda fraternalmente Mario Luis Pedrosa,